del docente, la niña que está de enfermera, todo, ¿ya? ¿Cómo cambia esa mentalidad? ¿Cómo logro hacer de eso? ¿O tengo que partir por la parte básica y tener, dijéramos, no sé cuántos años el cambio que corresponde? Claro, todas las transmutaciones y transformaciones sociales toman su tiempo. O sea, llegar a la condición actual en la que estamos hoy en día tomó una buena cantidad de años. Que nos tome la mitad salir de esto sería un logro importante. No, Entonces tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Esto, claro, va a tomar una generación, dos, tal vez tres, pero mientras antes comencemos, antes van a llegar las soluciones. Y pidamos lo imposible, porque todo es imposible hasta que realmente se no, logre. estamos de acuerdo, eso estamos totalmente de acuerdo. El problema radica en este momento que con la actual estructura que nosotros tenemos de democracia, donde tenemos alcaldes, tenemos ¿cuántos se llama? Concejales, tenemos diputados, senadores, presidentes. Claro. Y tú, por ejemplo, para poder lograr hacer un cambio de una ley o presentar una ley nueva, necesito tener mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Entonces, si yo no tengo ningún partido, si no tengo representantes en las cámaras, por ejemplo, si tengo minoría, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que se debería hacer? Sí, la verdad es que eso es cosa de tiempo, porque nosotros tenemos colegas que están colaborando y que están levantando sus distintas candidaturas dentro del movimiento Toda la Moneda, a diputado, a senador, más consejeros regionales, tenemos un candidato a presidente. Entonces es una cosa de tiempo lo que gatilló este movimiento, la indignación, la rabia, la inconformidad de las condiciones en las que estamos viviendo, el no acostumbrarse a esa explotación, porque ¿cómo nos vamos a acostumbrar a que nos estén explotando? Entonces todo eso ha ido madurando dentro de cada chileno y chilena, y hay muchos que no queremos que eso siga ocurriendo. Entonces ya puede que en esta elección tal vez no consigamos la mayoría, pero es una cosa segura, que de aquí a 4 años más, cuando todos se den cuenta que la concertación y la alianza son exactamente lo mismo y que le rinden pleitesía y le besan los zapatos al empresariado que nos explota, la gente va a querer un cambio de verdad. De ahí es donde se van a levantar nuevos líderes que quieran hacer todos los cambios y va a haber mayoría en los distintos establecimientos donde se necesite. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, que todas las campañas políticas, ya sea de core, de alcalde, de concejales, diputados, senadores, presidentes, sigan el mismo camino que existe actualmente? ¿O tú crees que habría que cambiarlo en el fondo? Y que en el fondo, o bajo tu concepto, no se justifica que un candidato X tenga que gastar 400 o 1.500 millones de pesos, 1.200 millones de pesos. Por supuesto que tendría que haber una igualdad a la cantidad de candidatos. Por ejemplo, se determina un presupuesto y cada candidato va a gastar solo, por decir un número nomás, obviamente debería ser mucho más. Cada candidato presidente puede gastar 30 millones de pesos como máximo en toda su candidatura. Entonces, y eso que pase directamente y regulado por el Estado, y así con cada candidatura. Ya compañeros, esta igualdad de condiciones. Entonces, a todos se les asigna el mismo presupuesto, no pueden gastar más de eso y va a estar muy bien dirigido. Pero no porque unos tengan más lucas. ¿Cuántos candidatos a core ahora incluso ni siquiera viene a Casablanca? Viene y pone gigantografía. ¿Para qué pierden el tiempo según ellos viniendo para acá? Entonces, hay que decir las cosas como son. El que tiene plata paga carteles, no trabaja con voluntarios, sino que se aprovecha de las necesidades de la gente y le ofrece unas lucas más, repárteme estos papelitos y así. Entonces esa política es una política sucia, clientelista. Es inevitable. O sea, ¿tú crees que a lo mejor habría que eliminar toda esa cuestión de Paloma? ¿Habría que eliminar todo ese asunto y buscar otro camino de presentación? A lo mejor tenemos, por ejemplo, la radio, tenemos la televisión, que a lo mejor el Estado pudiera decir, ya, yo financio, a cada candidato le financio tanto tiempo en su ¿cuánto se llama? En tal programa, porque se muestre, porque obviamente el candidato se tiene que mostrar, para que la gente lo conozca. Y deberían haber más debates, muchos más debates públicos en las plazas, y que los distintos candidatos no se escondan. Y que aquí lamentablemente, cuando hablamos de debate, la gente piensa que va a haber una discusión, muchas veces, y se termina en lo personal. Entonces tenemos que aprender a confrontar la idea. Entonces eso es importante, hay que aprender a confrontar la idea, y el día de mañana tenemos que comprender que el mundo es diverso, al igual que la naturaleza. Y la naturaleza sabe muy bien congeniarse y trabajar con ella. El día de mañana también lo diverso que es el mundo nos va a tocar trabajar. Entonces es importante conocerse y conocerse bien, para que el día de mañana los distintos proyectos puedan buscar una mejor salida para el bien de la ciudadanía. Porque cualquier persona que está postulando a este tipo de trabajo, porque esto es un trabajo dedicado a la ciudadanía, tiene que tener vocación de servicio público y no tiene que tener una vocación de servirse del público, que es lo que ha estado ocurriendo en los últimos 23 años en la supuesta democracia que nosotros tenemos. Ahora, tú sabes que para todos estos cambios se necesitan lucas, dijimos, ¿cierto? Las lucas se generan por impuestos,
se generan por los impuestos que todos pagamos, el IVA, o bien los impuestos que se le aplican a empresas que a veces se han manejado, no sé con qué mentalidad, ¿no es cierto? Porque hay empresas muy grandes que prácticamente pagan muy poco impuestos. O las patentes, incluso las municipales. O sea, el Jumbo que está puesto en la Avenida Argentina, para los que lo conocen, paga algo de 50.000 pesos patente, ¿no? Una ridícula. Bueno, la cosa es que en el fondo, ¿no es cierto?, estos países para que se desarrollen necesitan inversiones de cuánto se llama de capital extranjero para que exploten dijéramos, todos los minerales que nosotros tenemos en nuestro país. No pero la gran mayoría. ¿Tú crees que realmente nosotros debiéramos tener privatizado todas las mineras? Por supuesto que no. No, la privatización es algo que nos está causando un daño muy importante. O sea, al privatizar las distintas industrias que se han desenvuelto en Chile, también se nos está privando a nosotros, se nos está privatizando la vida. No nos hemos dado cuenta, hemos soltado mucho este instinto depredador neoliberal que han abrazado los gobiernos de los últimos 23 años. Nos están causando un gran daño. O sea, nosotros deberíamos recuperar nuestros recursos naturales. Nacionalizar, por ejemplo. Pero por supuesto. Tendríamos que nacionalizar. Por supuesto. ¿Ya? ¿Y qué camino elegiríamos? Bueno, hay varias formas. Simplemente se le hace un retorno de inversión a las distintas empresas que invirtieron y se acabó. No hay ningún mayor problema, porque los distintos tratados, para la información de la gente que nos está viendo, que se firmaron como el tratado minero binacional que firmó Dato Frey con Menem, es totalmente ilegal, es parte de la corrupción que se da a nivel de Estado. Entonces se le entregó gran parte de nuestra cordillera a muchas empresas, entre una de ellas Barrick Gold, que se ha dedicado a contaminar, a robar, a usurpar todos los bienes que nosotros tenemos, contaminando y dejando todos nuestros males. Entonces, a esas personas ni siquiera hay que pedirles permiso, hay que llegar a mandarle una cartita, tienen 5 días para abandonar el país y se acabó. Y lo que nos corresponde es volver a recuperar esos recursos y entregárselo a toda la fuerza profesional, técnica, nacional chilena, que está muy bien capacitada y muy bien catalogada para que siga trabajando en ese lugar para el beneficio de nuestra gente. Tú sabes el ejemplo que se produce cuando tú entras a privatizar, dijéramos a nacionalizar empresas mineras, por ejemplo, de grandes inversiones que se producen tanto en nuestro país como en países. Por ejemplo, tú tienes el caso de Argentina, ¿no? Con la privatización de... Samuel, ¿cómo estamos en el tiempo? 30 minutos. Ya. Como la privatización que se hizo con la empresa eléctrica fue en Argentina. Y hace poco el tema de la distribución de petróleo también. También, el petróleo, imagina, el petróleo fue primero. El petróleo que se creó un problema y que en el fondo le generó a Argentina un tremendo problema. Bueno. Tú sabes que le embargaron, como que lo embargaron a nosotros acá la Esmeralda. Claro. Entonces, y boicoteo de aquí, boicoteo de allá y toda esa historia. ¿Crees tú que ese sería el camino ideal? ¿O habría que llegar a negociar, dijéramos, con un pago a futuro con las utilidades? Sí, es que el caso de Chile es muy distinto al de otros países cuando se ve de esta manera, porque Chile tiene un renombre internacional, es conocido, tiene un orden dentro de lamentablemente las cosas que tenemos. Entonces, el prestigio que nosotros tenemos a nivel internacional nos permitiría llevar buenas negociaciones y buenos avisos. Y ahora, como usted lo mencionó, acá hay inversiones de por medio. Entonces, cuando nosotros empezamos a sacar las cuentas y nos damos cuenta que la empresa privada está invirtiendo el 0,0001% y nosotros estamos colocando todo lo otro restante, ¿qué tanto tenemos que negociar si el cobre es nuestro? Entonces, ya se dio más que recontra ultra pagada por todo lo que ya explotó. Entonces, si entramos a hablar directamente de cómo sería esa negociación sería totalmente favorable para Chile. Entonces, a ellos realmente no tienen un gran valor, un gran peso dentro de esta negociación. ¿Tú crees que a gran nivel, por ejemplo, diputados, senadores, presidentes de la República, se diera saber dónde tienen sus inversiones o empresas que a la larga se pueden ser favorecidos por ciertas leyes? Por supuesto, claro que sí. ¿Y eso por qué no se hace, por ejemplo, ahora, actualmente? Por ejemplo, el movimiento que tiene usted a través del sistema de internet que ahora, de Facebook, todas esas cosas que uno se puede informar y la gente que en el fondo se puede informar, porque lamentablemente creo que sucede que mucha gente no se informa. Es que hay un descontento político, pero hay un descontento político con la clase política tradicional, con los que han mentido, con los que han engañado, y ahí obviamente están involucrados los gobiernos de los últimos 23 años, y obviamente a ellos no les conviene decir de dónde salen las lucas. El caso concreto, por ejemplo, no se sabe quién está financiando a Michelle Bachelet. Ahora se consiguió un pequeño préstamo para ella, de $5 millones, pero para ella es una cosa insignificante.
Y obviamente tampoco le conviene a la alianza porque hay manos negras, o sea, digamos las cosas como son. Hay lucas que están saliendo de lugares que no corresponden para que se aprueben trajes a la medida, leyes a la medida. La ley Longueira, la ley de pesca que privatiza el mar, privatiza los peces, la extracción, destruye la pesca artesanal, la identidad de un pueblo entero. Entonces, hay que ver bien profundo. Nosotros tenemos todos nuestros gastos respaldados, la gente puede revisar en internet, hay algunos otros candidatos que también lo están haciendo, pero no lo está haciendo la gente ni de la concertación ni de la alianza. Entonces, vean realmente dónde van a depositar el voto. Ya, pero yo te hice una pregunta muy directa, o sea, ¿tú no crees que la agrupación de usted debiera investigar y entrar a través del sistema de internet para informar, por ejemplo, ya, tengo tal y tales diputados y senadores, ¿me entiendes?, que actualmente están aprobando leyes y dónde tienen metidas? Es que nosotros lo hacemos. Nosotros estamos desenmascarando las grandes redes de la corrupción. ¿Sí, pero aparece eso en alguna parte de internet? Sí, lo que pasa es que gran parte de los medios está dominada por el duopolio. Entonces los medios, como son la piel del poder, tienen que preocuparse que esas cosas no se sepan, porque cuando la gente se vaya a dar, cuando se destape la olla realmente en Chile, se van a dar cuenta que muchos movimientos, no solamente toda la moneda, sino que otras agrupaciones se han dedicado a desenmascarar el robo, los usufructos y la explotación que se ha realizado a nuestro país. Y también cómo ellos siguen negociando tranquilamente. Pero no van a estar tan tranquilos. Aquí está sonando el río. Ahora, se habla mucho del problema energético de nuestro país. El falso problema energético. Por el problema de desarrollo de la industria y todas esas cosas. ¿Qué es lo que piensas tú? Es una falacia, es una mentira. A mí me tocó participar de las mesas de investigación en energía renovable el año 2011 junto a muchas otras agrupaciones y se hizo todo un catastro de la realidad nacional en cuanto a energía. Y la verdad es que Chile no tiene problemas de energía. Estamos muy bien proyectados, solamente tenemos que ir pasando cierta parte de nuestra matriz a energías renovables no convencionales, que puede ser mareomotriz, geotérmica, pueden ser aspas de viento. Hay cientos de alternativas. Lo que sucede acá es que cierto sector minero privado necesita esa energía. Cierto sector minero privado que a veces ni siquiera paga sus impuestos como corresponde el que necesita esa energía, pero no los chilenos. Entonces hay que decir las cosas como son. Hay una política del terror. Hay una política del terror que nos falta energía, que nos vamos a quedar sin luz, que la industria... Esa industria supuestamente entrega una cantidad tan despreciable de empleo que ni siquiera nos afecta si es que no está. ¿Y qué tipo de energía tú pensarías, por ejemplo, pensando toda la problemática que tenemos con ¿cuánto se llama? Con el problema de invernadero, ya que nosotros aportamos muy poco a eso, ¿no?, lógicamente, pero en el fondo los grandes países más desarrollados, Estados Unidos, China, Japón, Europa, contaminan mucho más. Lo que más contamina ese asunto, el problema de invernadero. Yo creo que es importante que la gente sepa un poco qué es lo que es el término de invernadero. El término de invernadero consiste que al generar, dijéramos, esta industria que botan CO2 o anhídrido carbónico al medio ambiente, eso no es absorbido por el medio, porque tú sabes que los árboles consumen CO2, claro, pero no son lo suficiente como para absorberlo, y se va generando en nuestra atmósfera una capa que en el fondo evita, ¿no es cierto?, se va produciendo un calentamiento de nuestra atmósfera. Y eso va significando un derretimiento de nieve en los polos, en Groenlandia, en todos los países, que en el fondo, uno de los últimos informes que yo leí era que el eje de la Tierra varió ciertos grados, claro, más que nada por el efecto del peso del agua que hace... La inclinación. Claro, la inclinación. ¿Qué piensas tú de cuál sería el camino, suponiendo el caso que necesitáramos, o esa industria, por ejemplo, que está en el norte, que ellos debieran crear sus propias plantas generadores de energía eléctrica? ¿Cuál sería el camino? Bueno, si realmente ellos estuviesen interesados en preocuparse de estas temáticas, porque son temáticas de preocupación mundial, planetaria, esto se tiene que discutir en cumbres con la gente adecuada. Pero la verdad es que si las mineras o el resto de las distintas empresas que están buscando producir energía, en el norte de Chile tienen kilómetros y kilómetros para poder hacer plantas solares. Pero la verdad es que no está la voluntad, porque la inversión, el retorno que tienen ellos quieren la mina ahora. Ellos explotan una mina durante 10 años y dejan todo tirado. Uno puede ir a recorrer, hay camiones gigantes, están todas las instalaciones tiradas, abandonadas como un pueblo fantasma. Porque a ellos les sale más caro llevarse todo eso que dejarlo ahí. Entonces lo dejan ahí y van y explotan un lugar, La desertificación, porque todo esto está muy relacionado, va avanzando hacia la cuarta y quinta región. Y la mega minería, que nunca jamás va a ser sustentable, es la culpable. Entonces, si ellos realmente quieren producir energía, o si nosotros estuviésemos preocupados de producir energía de una forma limpia,
tendríamos que empezar a trabajar investigando netamente en el tema mareomotriz, que es con las marejadas. Eso presenta una gran cantidad de energía. Hay muchas otras indicaciones que se le han entregado a Chile para que empiece a investigar, y también el tema de la energía solar. Ya con eso tenemos energía incluso para vender. Creo que piensas tú, por ejemplo, ese proyecto de generar 3 plantas hidroeléctricas en el sur. Innecesarias porque es para sustentar una falsa necesidad de energía, como lo mencionamos en un momento. Bueno, incluso ahora se quiere colocar una más en Concón. Entonces, termoeléctrica. Sí, pero el problema es que esa contaminación, independiente si es termo o hidro, nos afecta a toda la región. Entonces ya tenemos que dejar de ver las cuestiones de una forma tan modular. La vida está perfectamente interrelacionada. Cualquier catástrofe, cualquier desastre medioambiental, ecosistémico en Casablanca va a afectar a todo Chile. Y tenemos que empezar a trabajar de esa forma. Es tan lógico ahora, pero para una lógica empresarial, mercantil, neoliberal, no es lógico. Entrando a un tema local, por ejemplo, el problema que nosotros tenemos de agua en Casablanca, no sé si se sabe un poco. Claro, por la explotación de pozos de profundidad que tienen las viñas. Que hay aquí en Casablanca, y que en el fondo, tú sabes que las viñas tienen obviamente que pozos profundos, no hay un control, no hay un medidor que te regule, ¿me entiendes?, la cantidad de agua que están sacando diaria. ¿Ya? ¿Qué piensas al respecto? ¿Tú crees que debiera, los que tienen que ver con este tema, no sé qué organismo estatal tiene que ver, debiera exigir la colocación de eso y a multar a aquellas empresas que están sacando más cantidad de agua de lo que corresponde? Bueno, la verdad es que sí, siempre y cuando se esté poniendo en riesgo la vida humana y el desarrollo de una comunidad, que es lo que está ocurriendo acá, y no solamente acá, sino en otros lugares donde incluso personajes políticos están robando directamente agua. Está en el caso del Petorca, La Ligua, en Cabildo, el Pereyoma, Vieragallo, todos los ladrones de agua sinvergüenzas que se han hecho ya muchos reportajes y la gente tiene que verlo directamente. Pero a la larga esa clase política siempre es la misma. En este caso tan particular, sí hay dispositivos para poder medir cuánta cantidad de agua se está sacando. Y por sobre todas las cosas se tiene que buscar en un negocio, por eso tiene que cambiar toda esta mentalidad que puede cambiar. La mentalidad orientada hacia el negocio tiene que estar considerando lo social, lo comunitario, lo familiar, el medio ambiente. O sea, ellos van a estar acá, yo les aseguro, ojalá no ocurra. Si ustedes nos dan la oportunidad no va a ocurrir. Pero si ocurre que un día se acaba el agua, esta viña va a pescar y se va a ir y se va a buscar en otro lado. Porque tienen las lucas, les sobran las lucas. Ellos si quieren realmente pudieran hacer realmente mejoras para aprovechar mejor el agua, mejorar el entorno, pero no hay un interés. Entonces habría que profundizar realmente cómo también se están... si así ellos tratan al medio ambiente, hay que ver también cómo están tratando a sus trabajadores. Hay que hacer una profunda investigación frente a esas temáticas. Por eso necesitamos que la ciudadanía esté totalmente empoderada, que el entramado social sea fuerte, que la gente conozca lo que está ocurriendo en su lugar de trabajo, en los colegios, y qué discurso se nos está insertando. Así que claro que hay que hacer una fiscalización dura y profunda. Y permanente. Por supuesto. Porque ocurre que lamentablemente, volviendo a la educación básica, que hacer un control, por ejemplo, a través de un rendimiento del CINSE, que se hace a mitad del año, y después el otro mitad del año, no creo que los cursos se puedan recuperar. No, y aparte de ese sistema, bueno, el CINSE es el sistema de la medición de la calidad de la educación. No tiene ningún sentido. No, la verdad que para mí eso es una visión tan personal, pero que la comparto con muchas otras personas que la he conversado. Es un gastadero de dinero en realidad. Porque ¿qué clase de educación estamos midiendo? Estamos entregando una formación académica muy escasa y estamos entregando una educación inexistente, moral, ética, espiritual, porque todo lo que está ocurriendo hoy en día, cada desequilibrio y cada desajuste, es porque tenemos una crisis moral, ética y espiritual. Por eso existen personas que se dedican a hacer proyectos que a sabiendas están contaminando nuestras comunidades, o que se están robando el agua, o etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar duro de nuevo también. ¿Tú no crees que en Chile y en el mundo, en el fondo, la gran crisis es por la crisis de familia? Por supuesto. ¿Ya? Claro, hay una... Tú sabes que Pablo VI lo dijo, ¿ya?, que lo más importante es la familia. O sea, ¿tú crees que si hubiera la diferencia que se produce el desarrollo de un niño en una familia bien constituida, y yo estoy hablando de papá, sí, mamá, comprendo, y el otro, ¿no es cierto?, que vive solamente con la mamá o vive con la abuelita porque la mamá o el papá no están presentes por X motivo, ¿tú crees que ese niño que está en esa peor condición puede llegar a lograr tener mejor rendimiento, salvo excepciones?
Claro, hace muy poco tiempo, hace como 2 semanas atrás estuve discutiendo este mismo tema en unos encuentros de diálogo de libre pensadores y la verdad es que yo expuse ese día frente a la temática que hay que expandir el concepto de familia. Para nosotros la familia es algo muy limitado, los padres, tal vez algunos familiares y los hijos, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que la familia es toda nuestra comunidad, es el medio ambiente, los árboles, las abejas, todo está relacionado. Gracias a las abejas nosotros podemos alimentarnos. Tenemos que asumir esa realidad. Entonces la familia, el concepto de familia tiene que ampliarse. Y de esa forma la gente también se va a empezar a conocer también y las distintas necesidades, las carencias afectivas se van a poder suplementar y de esa forma todos vamos a ir avanzando como comunidad. Así que mi respuesta iría directamente a eso. Tenemos que reenfocar el concepto de familia y sacarlo solamente de mamá, papá, hijo, involucrar a la comunidad. ¿Pero tú crees que es importante que esté papá, mamá y hijo? Mucho más, eso es insuficiente. No, pero yo te digo, lo más básico. No, yo creo en lo personal que lo más básico, mínimo, mamá, papá, hijo y la comunidad colindante, el barrio. Perfecto. Como una visión indígena. Correcto. De la familia. Bien, pues, yo creo que hemos tratado varios temas, lo hemos pasado por varias partes, lo hemos profundizado, pero en el fondo más adelante lo vamos a hacer. Encantado. ¿Ya? Ha sido importante estar contigo. Yo pienso que la gente de Casablanca que te ha escuchado o te va a escuchar, porque este tema lo vamos a estar repitiendo, van a empaparse un poco de todo lo que tú has planteado. Estaremos muy contentos de poder seguir compartiendo con cada uno de ellos y también escucharlos, porque nuestro trabajo es venir a escuchar las necesidades de la gente. Les dejamos la invitación extendida para el sábado 19 de octubre. Vamos a tener una reunión en la Unión Comunal donde cualquier tipo de organización, persona de la comunidad de Casablanca puede ir a presentar su lucha, su reivindicación. Va a haber un micrófono, vamos a estar grabando, vamos a dar talleres de forma gratuita, trabajo con fieltro, reciclaje, agricultura orgánica, un montón de cosas más. Están todos cordialmente invitados, vayan con la familia. Para los niños también tenemos actividades preparadas, van a haber obras de títere teatro y vamos a terminar un grupo de música muy bueno. Así el sábado 19 de octubre, ¿qué hora? Desde las 11 de la mañana, ¿ya? Hasta las 7 de la tarde, en la Unión Comunal. No se lo pierdan. ¿A qué le llaman Unión Comunal de Díaz? La UNCO. Sí, ya, perfecto. Bien, nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Bueno.